Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. Hay 55 personas que han mostrado interés y tienen el enlace para visitarnos y esperemos que se vayan uniendo. Y es un éxito en pleno verano, que se ha quedado aquí una tarde estupenda después de la tormenta de esta mañana. Y con la gente muchas cosas, pues es un placer contar con Carlas, que tiene mucho tirón. Como dice Carmen, os lo va a presentar ella. Yo voy a hablar de Valenciso, aunque la mayoría nos conocéis, directa o indirectamente, pues siempre viene bien un recordatorio. Valenciso pues viene de mi apellido, que es Valentín, y del de Carmen. Vamos a hacer este año 38 años trabajando juntos, que son muchos, y después de trabajar 15 años en una bodega muy prestigiosa de La Rioja Alavesa, de dueños franceses, con enólogos franceses, o sea, mucha influencia francesa, pues en el año 98 decidimos fundar Valenciso, con la ayuda inestimable de nuestras familias que nos apoyaron, de muchos amigos. Y por hacer corta la historia, que es larga, empezamos los dos solos con 100 barricas, comprábamos toda la uva y no teníamos bodegas, estuvimos alquilados. Y hoy somos 9 fijos, más los que tenemos que contratar para el trabajo en el campo, que estamos cultivando 29 hectáreas. Tenemos una bodega preciosa en Ollauri, donde os esperamos. Y el principal objetivo de Valenciso pues es un proyecto de una bodega boutique, que en castellano suena fatal. Si hablásemos en Francia o en inglés, pues diríamos boutique winery o una Andomen boutique y todo el mundo lo comprende muy bien. Aquí la palabra está desprestigiada y obliga a extenderse más, con más palabras, decir que es una bodega que mima la calidad, que cuida las viñas, que está en el segmento alto. Pues eso es lo que queríamos ser y lo que somos. ¿Qué nos distingue? Pues tres cosas. El viñedo está todo en La Rioja Alta, como su nombre indica, en altitud, entre los 480 y los 610 metros. Estamos en la zona de Haro, en la comarca de Haro, de manera que todos los suelos son arcillo-calcáreos, que es el suelo más pobre de los tipos que hay en la denominación y por eso lo consideramos un factor de calidad. Lo cultivamos ese viñedo en ecológico, como os digo, que es muy importante. En La Rioja solo hay un 6% hoy de viñedo ecológico, aunque está creciendo, todavía es una minoría. Un factor muy importante es que elaboramos y estabilizamos y almacenamos, envejecemos, mejor dicho, nuestros vinos en depósitos de cemento. Eso es la influencia francesa. El cemento es un elemento esencial que hace que los valencisos sean más vivos, más jóvenes que lo que su añada indica en cierto sentido, y utilizamos fundamentalmente roble francés. Eso sería el diseño de Valenciso. ¿Dónde vendemos? Pues estamos en el segmento alta. El 90% de nuestra producción es reserva, no hacemos vinos que no sean reserva, y vendemos más fuera que aquí. Estamos presentes en 42 países, somos una bodega muy exportadora, primero porque es un vino que gusta en todo el mundo, es un perfil muy internacional en cierto sentido. Segundo, porque es lo que sabemos hacer. Veníamos de la bodega de la que veníamos, también era muy exportadora y uno hace lo que sabe hacer. Y son vinos, pues si tengo que definirlos, son los tintos, hablamos de tempranillo, pues hablamos de elegancia, pero lo mejor es que los catéis. Y le voy a dar ya el paso a Carmen para que presente a Carles. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Bueno, yo también me presento, soy Carmen Enciso, evidentemente, la mitad de la etiqueta. Muchas gracias por venir. Vamos a empezar las experiencias experiencias Valenciso de septiembre. Es la primera vez que hacemos así online, pero ya sabéis que el COVID nos ha obligado a reinventarnos y bueno, los valencisos no somos de quedarnos quietos. Y van a ser cuatro charlas con 4 grandes profesionales en su sector, de 4 temas diferentes, los 4 miércoles de septiembre y todos a la misma hora, a las 7:30. Esperamos que
que volváis a estar los próximos miércoles con nosotros. Acordaros que tenéis que inscribiros, como habéis hecho hoy, pues tenéis que hacer lo mismo en cada charla que queráis venir. Hemos hecho las experiencias de agosto, las presenciales han ido de maravilla, muy bien. Llevamos 10 años organizándolas, queremos hacer siempre cosas nuevas, pero hay algunas que son clásicas, por ejemplo el yoga en el viñedo o catas, que siempre hacemos muchas catas porque nunca hay que perder la curiosidad. Y bueno, la de septiembre le ha tocado el primer turno a Carles García de Zarándula, que es un excelente narrador, un gran lector, un intelectual y además tiene un don que es envidiable, que narra maravillosamente bien las historias. Y durante el confinamiento nos regaló un cuento cada día y fue fantástico porque vivíamos con el protagonista, lo narraba también que vivíamos con el protagonista al lado y se nos olvidaba el problema que estábamos teniendo, ¿no? Estuvo genial. Y con gran placer os dejo con él. Los valencisos ahora apagamos las cámaras, quedamos a vuestra disposición en la bodega y nos vemos el próximo miércoles con Carlos Fresneda, que es un periodista medioambiental que hablará sobre ecología y enología, que es un tema muy interesante. Bueno, hasta pronto y que disfrutéis. Al principio solamente existía el vacío, y en el vacío solamente la luz y la oscuridad, y la luz era Dios y la oscuridad era el diablo. Dios y el diablo vivían juntos y eran amigos. Un día el diablo le dijo a Dios: ¿por qué no jugamos a los bolos? Y construyeron el universo, los planetas, como bolos. Y después de jugar a los bolos cansados, el diablo le dijo: me apetecería comer algo, ¿por qué no creamos un huerto? Y eligieron la tierra para crear ese huerto. El diablo se encargaba de las cosas subterráneas, construyó los volcanes, el fuego, el agua, y Dios se encargaba de las cosas que estaban por encima de la corteza, del aire, de las plantas. Prepararon el huerto y la primera semilla que decidieron plantar fue una vid. Pero enseguida comenzó una discusión. Vamos a ver, dijo el diablo, ¿qué parte te llevas tú y qué parte me llevo yo? Dios dijo: ya que he puesto yo la semilla y el aire y la parte de arriba, pues tengo que llevarme más. El diablo dijo: no, porque en la parte de abajo es donde crece la planta. Entonces Dios le dijo: mira, es muy sencillo, tú te quedas con lo que crezca debajo, ya que es tu parte, y yo me quedo con lo que crece arriba. Al diablo le pareció bien la propuesta, y cuando la planta creció y dio fruto, dio uvas, y Dios con las uvas hizo vino, y el único que disfrutó del vino fue Dios. El diablo enfadado le dijo: no, la próxima vez que plantemos yo me voy a quedar con lo de arriba y tú con lo de abajo. De acuerdo, dijo Dios. Y lo siguiente que plantó Dios, puesto que las semillas eran suyas, fueron nabos. De tal manera que él se quedó con los nabos y el diablo se quedó con las hojas. Desde entonces dicen que el diablo y Dios se llevan fatal, y de ahí viene toda la vida y todos los problemas. Esta historia me la contaba mi abuelo, luego con los años me enteré que era una historia armenia. Hoy quería contaros historias un poco curiosas y cuentos relacionadas con el vino y los dioses, porque para mí, la primera vez que probé un vino de Valenciso pensé: esto es para los dioses, y siempre ha tenido un poco de sentido religioso, aunque tengo que confesaros que también viene de que yo fui monaguillo, y ya con 10 años hacía un agujero en el corcho de las garrafas de 22 litros, y de vez en cuando entre 3 monaguillos nos apurábamos un poco el vino, con lo cual para nosotros aquello era delicias y encima lo hacíamos escondidos en la iglesia. Si pensamos un poco en el origen de todos los fermentados, aparecen en todas las religiones, pero entre todos ellos, que podríamos hablar del hidromiel, de la cerveza, el vino es el que está más presente y con una lujosidad maravillosa. Y además, casi todos los dioses del vino de todas las culturas siempre comparten el sentido de la alegría, la resurrección de la vida, un punto de lujuria y el vino, por supuesto. Hace 3000 años, la primera datación histórica que encontramos es en Sumeria, lo que sería ahora hoy esta zona de conflicto entre Irán, por ahí. La diosa Gestín era llamada por los sumerios la reina madre de la cepa. Y ya nos demuestra que hace 3000 años el vino era fundamental, puesto que una diosa era la representada para representar el vino.
Si nos fuéramos a otra cultura de 2000 años, en Egipto, todo el mundo piensa que el dios del vino era Osiris, pero había una diosa que era Hathor, que era la diosa de la alegría, la resurrección y el vino. Si os fijáis en esas cántaras que a veces aparecen en las tumbas de los egipcios, la mujer que aparece reflejada es esta diosa, Hathor. Decían los egipcios, le daban de nombre al vino las lágrimas, el sudor de Ra, las lágrimas de Horus. Nombre realmente curioso, ¿no? Porque Ra era el dios del sol y las lágrimas más bien parecería el sudor. Pero no vamos a perdernos ahí. Me interesa que nos quedemos con esa zona que estamos hablando, Egipto, Sumeria, los fenicios, que tenían también un dios del vino, que era él, los cartagineses, porque ahí es la primera historia, el primer cuento de más de 1000 años donde aparece citado el vino y su creación. Cuentan que hace tiempo había un califa que le gustaban mucho las uvas, pero las uvas duraban 15 días, 20. Preocupado, llamó a todos los sabios de su reino y les preguntó cómo podía hacer para conservar las uvas que duraran más tiempo. Los sabios, después de deliberar, le dijeron que si metía dentro de una vasija humedecida las uvas y la vasija en el fondo de una caverna, aguantarían 2 y hasta 3 meses. Y así lo hizo el califa. Le gustaba tanto la uva y con miedo de que alguien se la robara, que allí en aquella caverna puso un soldado vigilando. Pero dio la casualidad que uno de los años que lo hizo, no sabían por qué, los soldados comenzaban a marearse, enfermaban y se desmayaban. Uno tras otro, todos los soldados que ponían a vigilar las uvas. Y la gente en el palacio comenzó a comentar que tal vez el califa guardaba en aquellas vasijas veneno para matar a sus enemigos. Decidieron quitar a los soldados, pero se quedó la idea de que allí lo que había era veneno y nadie bajaba. En aquella época los califas se casaban con muchas mujeres y una de las favoritas hacía tiempo que no era llamada por el califa a sus habitaciones. Sin el amor, pensó que la vida no merecía la pena, así que un día, habiendo escuchado que en aquella caverna había veneno, cogió una copa, bajó hasta el subterráneo, destapó una de las vasijas y encontró que dentro de la vasija había una capa blancuzca con un líquido burbujeante. Se dio cuenta de que aquello era veneno seguro. Metió la copa y se la llevó a los labios, pensando que el líquido tocaría sus labios ardientemente y bajaría quemándole por toda la tráquea y el esófago, y llegaría al estómago y se extendería el veneno por todo el cuerpo y ¡zas! Muerta. Se llevó con temor la copa a los labios. Y vaya, un poco ardiente estaba, pero la verdad es que era agradable. Y fue bajando de forma cada vez más agradable y llegó al estómago y de allí se extendió con un calorcillo por todo el cuerpo y morirse no se murió. Ella pensó, a lo mejor es que no he tomado la dosis suficiente, así que de nuevo llenó la copa y se la bebió. Y esta vez el calorcillo se extendió por todo el cuerpo, llegó hasta las manos, a la cara y se puso rojo, a los ojos y se le pusieron brillantes, y ella, mirando la copa, pensó, esto malo, malo no va a ser. Así que llenó de nuevo la copa, subió las escaleras hasta la habitación del califa. El califa, cuando la vio sin haberla llamado, pensaba que viniera la guardia para llevársela cuando la vio con aquel color en la cara, con aquel brillo en los ojos, con aquel movimiento de cuerpo que en mi pueblo decíamos hacer la campana, y pensó, esto malo, malo no va a ser. Así que aceptó aquella copa y bebió. Y os aseguro que aquella noche, mala, mala, no fue. Fue la primera vez que gracias al amor se descubrió el vino y que gracias al vino se redescubrió el amor. Aquel producto le llamaron en aquel país Dar el Sirac, el remedio del rey. ¿Y os suena esta última palabra, Sirac? Pues dicen que de esa cepa nacen todas. Esta es la historia más antigua que he encontrado sobre el origen del vino.
y es justo de los pueblos fenicios, de los pueblos cartagineses, donde se contaba esta historia. De los pueblos fenicios, con sus barcos y su comercio, llevaron las cepas, Sillac y otras, por todo el Mediterráneo, y la parte más cerca fue Grecia. Y allí es donde aparece el primero de los dioses que prácticamente todo el mundo conoce, Dionisos. Dionisos, bueno, si tengo que contaros la historia de Dionisos, tendría que poner un acento como colombiano o mexicano, porque en realidad parece un culebrón, porque resulta que Zeus, que estaba casado con Hera, Zeus era el dios de los dioses y Hera, su mujer, la diosa de la naturaleza, pero Zeus pues se acostaba con cualquier persona que encontraba por su camino. De hecho, se enamoró de una terrestre que se llamaba Selene y escondido, disfrazado de un hombre bellísimo, yació con ella varias veces. Hera, enfadada, engañó a Selene y le dijo: ese que se acuesta contigo no es de fiar. Deberías decirle que se mostrara en su realidad, que te contara quién es. Dicen que Selene se lo pidió a Zeus y Zeus, cuando se convirtió en Dios, quemó a Selene. Pero Hera no estaba contenta, porque Zeus había tenido un hijo con Selene, y este hijo, que era Dioniso, Hera quería matarlo. Así que Zeus encargó a Hermes, el dios del comercio, que lo escondiera. Como veis, una historia truculenta. Pero no acaba ahí, porque aunque Dioniso se escapó de la venganza de Hera, cuando él era adolescente y probó por primera vez el vino, dicen que le concedió al vino, a partir de ese momento, la cualidad de embriagar, de emborrachar. Y desde entonces Dioniso viajaba con su comitiva de faunos, siempre bebido y borracho. Esta es la historia, la primera que encontramos. No sé si la historia de las leyendas y de los mitos griegos será cierta, pero gracias a ella ocurrieron las dionisiacas, que eran unas fiestas que celebraban bebiendo vino, y de ahí nació el teatro, el arte como lo conocemos hoy en día. Si seguimos por este viaje, tendríamos que irnos a Roma. Y en Roma, pues aparece Baco como el dios fundamental, que es una copia más o menos de Dioniso. En la parte donde estaban los fenicios, entre Fenicia y Grecia, encontraríamos los judíos. Los judíos, en la Biblia aparece citado el vino más de 80 veces. Y todos sabemos las historias de cómo consiguen convertir el agua en vino, o la historia de Lot, que es emborrachado por sus hijas. Aparecen muchas historias de estas características, pero a mí me interesa más una leyenda bastante interesante. En la Biblia habréis oído que ocurrió el diluvio universal y que Noé, cuando la tierra se secó, lo primero que hizo fue plantar una viña. Y la Biblia dice: y recogió el fruto y lo elaboró y tuvo el vino y lo bebió y se emborrachó. Sin embargo, si subimos un poquito hasta los pueblos eslavos, hay una historia preciosa que dice: al principio del mundo había un dios que se llamaba Curren. Curren creó a la humanidad y la humanidad vivía bien, vivía tranquila y sin miedo a la muerte. Bebían de 7 ríos de agua que nacían todos de un huevo. Pero los hombres y mujeres, deseosos de tener más agua, fueron hasta el nacimiento de los ríos, encontraron el huevo y lo rompieron. Curren, el dios, enfadado por aquel atrevimiento de los hombres y mujeres, decidió inundar toda la tierra y así matar a aquella humanidad que no cumplía sus designios. Solo se salvó un hombre, Crayat. Crayat fue adoptado por Curren y lo nombró el nuevo engendrador de la tierra, y fue el que dio resultado a la humanidad. Y de nuevo la gente, hombres y mujeres, vivían bien. Ya no eran inmortales, pero no tenían que trabajar. Pero Crayat miraba todos los días a los dioses, y especialmente a Curren, y veía que en los atardeceres el dios se sentaba en su montaña y bebía un líquido oscuro que era vino. Crayat, una noche a escondidas, subió hasta la montaña y le robó el vino a Curren, y el vino bajó con él a la tierra, y él lo repartió entre todos los hombres y mujeres.
Curren el dios, enfadado, decidió que a partir de aquel momento los hombres y mujeres sufrirían, morirían y trabajarían hasta la extenuación. Fijaos qué curioso. Es la misma historia prácticamente que en la Biblia, el mismo diluvio que mata a hombres y mujeres, pero fijaos que en la Biblia la expulsión del paraíso, de la buena vida, cuando no se trabajaba, ni se moría, ni hacía falta nada para comer y beber, ¿es culpa de qué? De una manzana que se la da una serpiente a Eva. Y la mujer tienta al hombre y a raíz de eso, de esa tentación, por culpa de la mujer, tenemos que trabajar hoy en día. Sin embargo, en la leyenda eslava es un hombre que ve a otro que está bebiendo y que tiene envidia y decide subir y robarle el vino. Y causa de ese robo y de esa borrachera que tiene aquel hombre, tenemos hoy en día que trabajar. Vosotros y vosotras no sé, pero a mí me parece mucho más interesante esta segunda, y si no es interesante, por lo menos casi seguro más cierta que la primera que estábamos comentando de la Biblia. Yo me voy a quedar con esta. Siguiendo con el tema del vino y los dioses, en todas las culturas, curiosamente, aparece citado el vino, incluso en aquellas que no esperaríamos. Por ejemplo, los pueblos nórdicos dicen que en el Valhalla Odín beberá vino. Fíjate, un pueblo que normalmente lo que bebía era cerveza y hidromiel. Incluso en la zona de China se bebía vino. Incluso los budistas tienen un dios dedicado al vino. El vino ha sido el que más se ha extendido por todos lados, el que producía la alegría en los corazones, el que nos traía todo lo bueno, el que podía conseguir hacer milagros. Mi abuelo comentaba esta historia. Hace tiempo había un pescador que estaba casado con una mujer bellísima, pero el hombre la maltrataba. Todos los días, de obra, palabra, la maltrataba. Como el pescador se marchaba varios días a pescar hasta el mar, la mujer, triste, tomó un amante, no solamente para que calentara su cuerpo, sino también para que alegrara sus tardes y su voz alegrara sus orejas. Aquel pescador estaba más orgulloso que de todo de su vino, un pequeño campo que tenía donde elaboraba un vino que guardaba durante 2 años. Hasta que no tenía 2 años de envejecido, no abría las vasijas. Pero la mujer y el amante, sentados en el lecho, les decidió y les apeteció abrir una de aquellas vasijas. No había transcurrido ni 1 año todavía desde que el pescador lo había metido, pero ellos degustaron el producto con una delicia. ¡Qué paladar! ¡Qué boca! Porque el vino siempre sabe mucho mejor con otra persona y si es en la cama, todavía mejor. Y así, después de acabar con la primera, acabaron con la segunda, acabaron con la tercera y acabaron con la cuarta. Solamente dejaron un fondito de vino en cada una de las vasijas. Y fue pasando el tiempo. Y cuando faltaban pocos días para que transcurrieran los 2 años, el pescador le dijo a su mujer: mañana vamos a abrir las vasijas de vino. Y entonces ella fue consciente del problema que tenía. Así que se marchó rápidamente a la huerta, cogió un montón de cantos rodados de piedras y fue echándolos a las vasijas, esperando que con el volumen de las piedras subiera el vino. Y subió, pero se notaba que estaba bastante lleno de piedras. Así que, sin saber qué hacer, pensó una estratagema para poder engañar a su marido. Y cuando el marido le dijo: mañana vamos a abrir el vino, la mujer le dijo: pero marido, ¿cómo vamos a abrir mañana el vino si mañana es San Pancracio? ¿Tú sabes lo santo que es San Pancracio en mi ciudad? San Pancracio, dijo el pescador. A mí me da igual San Pancracio. A mí en mi pueblo es San Roque, ¿sabes? A mí ese santo tuyo no me importa. Mañana abrimos el vino. Mira, dijo la mujer, mira que San Pancracio es muy bueno, te lo da todo. Pero si eres un descreído, es que también es muy vengativo, ¿sabes? Es un santo bueno, pero vengativo. ¡Que me da igual tu santo! Mira, le dijo ella, mira, hazme caso, por favor. O sea, deja un tiempo sin abrir el vino, al menos no el día de San Pancracio. El marido, que era cabezota y ella lo sabía,
Siguió insistiendo y insistiendo sin hacer caso de la mujer hasta que le dio una bofetada y le dijo, se acabó la discusión. Ni tú ni San Pancracio me van a convencer. Mañana abrimos el vino. Al día siguiente, el hombre abrió el vino y cuando destrapó la primera vasija, encontró que estaba llena de cantos y escuchó una voz detrás de él, que era la de su mujer, escondida detrás de una de las vasijas, que decía, hombre, por ser un descreído, que todo el vino se ha convertido en cantos. El hombre se puso a llorar y desde aquel día, primero, es un devoto de San Pancracio y segundo, hace caso de todo lo que le dice su mujer. Como veis, en los milagros el vino tiene mucho que ver y los santos también. Y hablando de milagros, nos vamos a ir un poquito a la modernidad porque hay una cosa que me ha llamado siempre la atención. Yo no sé cómo viviría la gente en Estados Unidos cuando decretaron en el año 1919 la ley seca, que se prohibió que se consumiera vino en todos los lugares. Pero no sé si sabéis que en el decreto, en la ley que prohibía el consumo de vino, había una disposición transitoria de estas que se ponen, que no sabe si las ponen, porque alguien tiene un primo que se han olvidado de tenerlo en cuenta o porque se han olvidado al final de algo, y en esa disposición decía, solamente se podrá elaborar vino cuando sea para consumo de la Iglesia Católica. De 2.500 bodegas que había en California en 1919, cuando terminó la ley seca en el 1933, quedaban solo 100 bodegas. Pero estas 100 bodegas subsistieron gracias a la Iglesia Católica. ¿Y ese es el milagro? Bueno, no. El milagro en realidad es que en 1919 lo que la Iglesia Católica compraba de vino para sus misas eran aproximadamente 5 millones de litros de vino, de todos los tipos de vino, porque sobre esto del vino de misa cada uno tiene sus gustos. Cuando yo era monaguillo, el vino que probábamos era blanco y dulcecito. Hay otra gente que le gusta tinto y dulcecito, y otros sacerdotes le gusta fuerte y tinto. Cada uno tiene su gusto. 1919, 5 millones de litros. Pero en 1922 se obra el milagro de que la Iglesia Católica, 3 años después, consume 8 millones de litros. Y en el 1924, 2 años después, la Iglesia Católica consume 11 millones de litros. Es decir, en 5 años se ha más que duplicado el consumo de vino de misa. La cuestión aquí es, o el hecho de dejar de beber por la ley seca produjo un acceso de fe y la gente se volvió católica y llenó las iglesias pidiendo comunión total, es decir, no solamente la hostia, sino hostia y vino, o bien se abrió un milagro que ese vino se evaporaba, no sabemos dónde. Como veis, los milagros del vino y la religión se producen de muchas formas diferentes. Y mi abuelo, terminando de bueno, de nuevo, porque mi abuelo, en mi familia contaban cuentos desde hace 9 generaciones, contamos cuentos, historias. Muchos cuentos los contaban las mujeres, mi tía abuela Quiteria y mi abuela Pascuala, pero mi abuelo Hipólito Pedro era contratado normalmente en los velatorios para ir a contar historias. Antiguamente en los velatorios se ponía el muerto presente o la muerta, se ponía comida y bebida y la gente iba a despedirse del finado. A veces, pues, porque te caía mal, entonces había que despedirse de buena manera. Y a veces porque te caía bien y había que despedirse de buena manera. Y a veces porque había vino y comida, aunque no conocieras al finado o la finada. Siempre se contrataba a algún músico o se contrataba a un cuentista que contaba historias y anécdotas sobre la vida de los hombres. Mi abuelo, que era listo, siempre se llevaba escondida en su capa, una capa castellana grande, una botella de vino, por si acaso en los entierros o en los velatorios, pues el vino era poco, la familia era pobre y se acababa. Entonces, cuando se acababa el de la familia, él se tapaba con la capa como si estuviera llorando y aprovechaba para llevarse a la boca la botella directamente. Lo curioso es que mientras bebía decía, ¡ay, qué tragos más negros hay que pasar! A lo cual la gente le decía, ¡ay, Hipólito, no los pases tú solo, compártelos, compártelos! Y él decía, no, 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 no,
estos tragos amargos los tengo que pasar yo solo. Y se bebía él solo la botella. Él sabía muchos cuentos sobre el diablo y sobre vino. Y me contaba esta historia. Hace muchos años, el primer bodeguero del mundo no sabía hacer bien el vino. Hacía un vino horrible. Y la gente prefería beber cerveza. El bodeguero clamó al cielo, le pidió a Dios, a Jesucristo, a todos los santos que le ayudaran. Pero ninguno contestó. Así que el bodeguero llamó al diablo. Diablo, aunque tenga que pagar con mi alma y mi vida, por favor, haz que mi vino sea bueno. Y el diablo apareció. El diablo le dijo, no tengo ningún problema, pero dentro de 7 años vendré a por tu alma. De acuerdo, dijo el bodeguero, que es un alma comparándola con 7 años de buen vino. Así que el diablo se acercó a uno de los tinos, lo tocó con su mano y dijo, ya está, a partir de ahora todo el vino que hagas será bueno. Y se marchó. El bodeguero disfrutó durante 7 años de vender su buen vino, de que la gente le dijera, pero qué vino tan bueno, de beberlo. Pero a los 7 años se presentó el diablo. Vengo a buscar lo pactado. Ya, dijo el bodeguero. Pero sabes, antes de irme contigo al infierno, déjame que beba una última copa de este vino tan maravilloso. De acuerdo, dijo el diablo. El bodeguero metió la copa, empezó a beber qué sabor. Frutas rojas, estos tostados. Y lo hizo con tanta pasión que el diablo sintió un poco de envidia. Y por otro lado, tú sabes el calor que hace en el infierno con todas las calderas ardiendo todo el día y lo lejos que está el infierno, lo que tenía que caminar el diablo. Le entró de pronto una sed que dijo, perdona, ¿me puedes dar a mí una copa que beba yo también? Claro, dijo el bodeguero, y le dio una copa. Y el diablo la metió. La verdad es que está bueno. Y la verdad es que está bueno, se bebió como 10 litros de vino. Y cuando ya estaba completamente bebido, el bodeguero comenzó a decirle, ¿pero por qué quieres llevarme al infierno? Si te resulto más rentable estando aquí. La gente cuando beba, peca. Es mucho mejor que yo me quede y que la gente siga pecando. Además, ¿qué te cuesta? El diablo, después de 10 litros de vino, alegre, contento, le dijo, vale, pues de acuerdo, te doy otros 7 años de vida. Y se marchó al infierno. Pero al día siguiente, cuando se le pasó la borrachera, pensó, este me ha engañado, este me ha engañado. La próxima vez que vaya, no voy a probar ni una gota. Pasados 7 años, el diablo de nuevo fue a la bodega. El bodeguero le dijo, ¿puedo beberme un vaso de vino? Sí, tú puedes bebértelo. Yo no lo voy a probar, pero tú mismo. Gracias. Entonces el bodeguero llenó el vaso y empezó. ¡Qué aroma de fruta! Regaliz. Y tanta pasión le puso al describir los aromas que el diablo dijo, bueno, déjame una copa, que beber no voy a beber, pero yo también quiero olerlo. Y el bodeguero le dio una copa. Y el diablo, y después de olerlo, ¿quién no va a catarlo? Y de nuevo, se bebió 10 litros de vino. Y de nuevo el bodeguero le convenció de que era mucho mejor que le diera otros 7 años. Y el diablo lo concedió. Porque a veces, cuando bebes de más, concedes cualquier cosa. Al día siguiente, se dio cuenta de nuevo de que le había engañado el bodeguero y decidió que no volvería a beber. Y 7 años después volvió, pero volvió a beber. Y así pasó durante 7 veces. El diablo le cogió miedo al bodeguero porque hacía un producto tan maravilloso que era imposible dejar de beberlo. Y la resaca del día siguiente era horrible. Y las risas del resto de los diablos de que un humano era capaz de engañarle, el diablo decidió no volver a pisar jamás una bodega. Aquel bodeguero, decía mi abuelo, fue el primer bodeguero del mundo. De ahí nacieron todos los que ahora son bodegueros en esta tierra.
Por eso mi abuelo siempre terminaba diciendo: si quieres ir al cielo y ser santo, no vayas a la iglesia, que ahí está Dios hasta en el confesionario, pero también el diablo detrás de los bancos tentando. Vete a una bodega, que ahí el diablo ha jurado que no entrará nunca en la vida. No hay lugar más santo que una bodega. Dicen que el que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo. Pues que al cielo vamos, bebamos. Salud. Y con este brindis acabo mi disertación. Creo que no me he pasado demasiado del tiempo. Me habían concedido 30 minutos, aunque, bueno, voy a contaros un cuento, porque aunque los cuentos de vino los contaba mi abuelo Hipólito, mi tía abuela Quiteria contaba uno y os lo voy a contar muy rápidamente. Dicen que en mi pueblo, cuando se cogen las 2 primeras perdices, se invita siempre al señor cura. Así que un mozo que estaba segando a lo suyo, de pronto vio a lo lejos que había 2 perdices. Y las perdices estaban haciendo lo que hacen las perdices, gritando: ¡crae, crae, crae! El mozo les dijo: no me molestéis, ¿eh? Pero las perdices seguían: ¡cáscale, cáscale! Y el mozo, provocado que se sintió, cogió la guadaña con la que estaba sagando y ¡zap!, les cortó la cabeza. Y llevó las perdices a su mujer y les dijo: prepáralas, que como es tradición voy a invitar al señor cura a la iglesia. La mujer quitó las plumas, las puso a las perdices en un espetón y empezó a darles vuelta. Pero el marido no volvía. Seguro que antes de ir a la iglesia se había parado en alguno de los confesionarios, que nosotros a eso le llamamos a las tabernas. Y la mujer, pensando que ya estarían las perdices, pensó: voy a probarlas a ver si están en su sazón, para sacarlas y taparlas con un paño para que estén calientes. Y le quitó un ala a la primera y se la comió. Se tomó un vasito de vino, porque claro, comer sin beber un buen vino, pecado es. Y le supo riquísimo el vino y el ala. Pero mirando a las perdices pensó: ahora se da uno cuenta de que una tiene 2 alas y la otra una solo. Voy a quitarle un ala a la otra para que queden homogéneas. Así que le quitó el ala y se la comió. Pero se dio cuenta que al quitar la segunda ala había quitado más carne que al quitar la primera. Así que intentó quitar un poquito de carne de la primera para ponerse la segunda en el hueco, pero quitando y poniendo, quitando y poniendo, quitando y poniendo, pues se comió las 2 perdices. Quedaron solo los huesos. Ella dijo: ante todo, mucha calma. Se tomó otro vaso de vino, cogió los huesos, los tapó con un paño y en ese momento el marido que volvía: ¿qué? Ya ha invitado al señor cura, ha dicho que cuando acabe el rosario viene. ¿Ya están las perdices? Sí, 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 ya están, dijo ella. Pues me voy a afilar los cuchillos. El marido salió detrás al patio, en una piedra de amolar, de afilar que tenía, empezó a afilar los cuchillos. Pensando en las perdices, se le hacía la boca agua y ponía una cara. Y en ese momento llegó el cura. Y ella, que se había tomado el 3er vaso de vino, se le había hecho la luz y dijo: ¡ay, señor cura! ¡Ay, señor cura! Tiene usted que marcharse. Mi marido no sé qué le ha pasado en el camino, que en cuanto ha venido ha dicho: ahora cuando venga el señor cura le voy a cortar las 2 orejas y me las voy a comer. El cura dijo: pero si me ha dicho que tenía unas perdices. ¿Qué perdices? Si lo que quiere comerse son sus orejas. Pero si cuando ha venido a la iglesia estaba la mar de bien. Ya, entonces, pero algo le ha debido pasar. Mire usted por la ventana. El cura se asomó y lo vio en la piedra de afilar. Y por si acaso decidió marcharse y dijo: ya volveré otro día. Y salió corriendo por la puerta. La mujer entonces salió al patio y le dijo al marido: ¡ay, marido! Que ha entrado el señor cura, me ha preguntado por las perdices, se las he enseñado, las ha cogido las 2 y ha salido corriendo. Y el marido dice: pero si cuando iba a la iglesia estaba bien. Pues sí, pero por el camino algo le habrá pasado. Y el marido, nervioso, deseando comerse las perdices, salió corriendo sin darse cuenta que llevaba un cuchillo en la mano. Y el cura, al escuchar que lo perseguía, se volvió y el hombre le decía: señor cura, por lo menos una, por lo menos una. Y el cura, levantándose las sayas, corría diciendo: ni una ni dos, ni una ni dos, ni una ni dos. Y ahí terminaba la historia y mi tía abuela Quiteria decía: ¿qué es lo que da más inteligencia? ¿Ser mujer o el vino que ella se bebió? Ahí os dejo esa pregunta para que la contestéis.
y esta vez, sí, con un brindis me despido. El otro día me dieron a beber agua en ayunas y yo lo desterré a las tristes lagunas. Fuera de aquí, madre de ranas y sapos, lavadora de esos trapos, yo quiero del vino puro que da fuerza al muro y calor a los reyes, el agua para los bueyes que tienen el cuero duro. Salud.